Dios les bendiga. Vamos a darle continuidad al tema que venimos trayendo de la expiación limitada. Ustedes saben que ese es un concepto que enarbolan los calvinistas. Porque hay los calvinistas, pero también hay los ultracalvinistas. Los ultracalvinistas han llegado al extremo de decir que Dios pone maldad en el corazón del hombre para que se pierda. Ustedes recordarán que pusimos el ejemplo del orfanatorio, de cómo un hombre escogió solo 20 niños para que se salvaran y 180 los dejó para que se murieran. Y él entendía que había que agradecerle que él salvó 20 de los 180, pudiendo salvar los 200. Estamos tratando el versículo 9 del capítulo 3 de Segunda de Pedro, donde encontramos que el apóstol Pedro está hablando acerca de la voluntad de Dios, de lo que Dios desea con relación al hombre, y cómo el teólogo calvinista, que él no es ultracalvinista, él es calvinista, es de lo que dicen, no que Dios pone maldad en el corazón del hombre para que se pierda, sino que Dios lo deja a su voluntad, porque se entiende que ellos mismos se van a condenar. No sé qué tanta distancia haya entre poner al hombre a que haga maldad para que se pierda o dejarlo que la haga consciente de que la va a hacer y se va a perder. O sea, si tú sabes que un niño se va a caer por un precipicio, ¿no? Tú no lo empujas, pero tú lo dejas que se caiga. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad? El que lo empuja, ¿verdad? Pudiéramos decir que sí, que el que lo empuja tiene mayor responsabilidad, pero no quiere decir que el que lo deja que se caiga no tenga responsabilidad. Entonces, tanto rechazamos la posición de los calvinistas como de los ultracalvinistas. Nos parece que eso no va con Dios. Decimos que nos parece, pero es a todas luces evidente, porque usted no dejaría que un niño se caiga por un precipicio que usted sabe que se va a caer. Y pusimos el ejemplo de un niño, pero usted dirá, no, porque los seres humanos no son niños, ellos están conscientes de que están actuando mal. Pero el calvinismo enseña que el hombre no tiene voluntad de hacer lo bueno. O sea, está tan depravado que no está en él, o sea, él no tiene esa capacidad. Entonces, si esta persona no tiene esa capacidad, ¿quién es el culpable de que él no tenga esa capacidad? Bueno, vamos a decir, sí, él tiene la culpa de no tener esa capacidad. Quizá debíamos atribuírsela a Adán y a Eva, porque de ahí para acá es que el hombre no tiene esa capacidad. Entonces, el hombre presente no tiene la culpa de estar depravado hasta el punto de no poder buscar a Dios. La tiene Adán y Eva. Entonces, el hombre más bien es una víctima de lo que pasó en el huerto, y debíamos, o Dios debía ayudarlos, como ayuda al grupo pequeño que él señaló para salvación. Se entiende que los demás también debían ser beneficiados igual. ¿Por qué no? Si puede. O sea, no, que él es soberano. Esa es la respuesta calvinista. Él es soberano. Sí, él es soberano, y en lo que él haga, porque es soberano, está bien. O sea, si él manda al infierno a la mayoría,
como Él es soberano, eso está bien. Y en realidad ellos dicen no, porque eso es justicia, eso es lo que ellos se merecen. O sea, Dios lo que está haciendo es utilizando su gracia salvadora como un grupo. O sea, Él no está obligado, es cierto, no está obligado. Pero si Dios los ama a todos por igual, que es otra cosa que enseñan los calvinistas, que Dios no ama a todo el mundo. O sea, San Juan 3:16 hay que buscarle una explicación para no aceptar que la idea que surge a simple vista del texto. O sea, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso no es así como se ve a simple vista. Eso hay que buscarle una interpretación. Pero nosotros tenemos una serie de textos aquí que son iguales que Juan 3:16 en ese sentido. Y yo quiero que ustedes lo vean. Por ejemplo, tenemos a Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no a un grupo. Si buscamos a 1 de Timoteo 2:4, que ya lo citamos en otro programa, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Bueno, ese ya lo citamos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, o sea, ustedes recordarán que en el programa anterior nosotros corregimos a la Reina Valera, porque aquí dice, donde dice nosotros, debería decir vosotros, y la versión la versión internacional sí lo hace correctamente. Aquí donde dice sino que es paciente para con nosotros, dice la Reina Valera, lo correcto es para con vosotros. Él es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno, dice la Reina Valera, pero lo correcto es no queriendo que alguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un error que no dijimos en el programa anterior del teólogo calvinista, es que él dice que ahí se está refiriendo a los creyentes elegidos, pero evidentemente que no se está refiriendo a creyentes porque lo está llamando al arrepentimiento, no queriendo que alguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, estamos hablando de los inconversos. Entonces, este texto, donde él dice, pertenece a la carta del apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, él dice que Pedro usa varias veces el término escogido en su carta, y eso no es cierto. La segunda carta de Pedro no utiliza el término escogido. Tenemos entonces a 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Si Dios es el Salvador, o le ha dado salvación a un grupo y los otros se van a perder, entonces Él es Salvador de solo un grupo, no es Salvador del resto. Más bien Él está propiciando que los otros se pierdan. Me refiero al punto de vista calvinista. Dios ya tiene la decisión de que la mayoría se pierda, según el punto de vista calvinista. Dios solamente tiene una lista limitada de los que se van a salvar. Ellos podrían decir, no, pero son muchos los que se van a salvar.
pero en comparación con lo que se van a perder, son muy pocos. Entonces Dios tiene esa decisión. De esa doctrina de que Dios eligió un grupo para salvación, es de donde nace también la doctrina de salvo siempre salvo. Porque si Dios nos eligió para salvación, y de ahí nace también la doctrina de que la gracia de Dios es irresistible. O sea, todo eso es de allí que viene. Si Dios los eligió para salvación, ellos no se pueden perder. O sea, ellos no tomaron la decisión de ser salvos. Dios los trajo por la fuerza. Esa es la interpretación de ellos de San Juan 6:44. Allí dice: Dios los trae, el Padre los trae al Hijo. Pero ellos dicen: no, el Padre no los trae, el Padre no los atrae, el Padre los trae por la fuerza. O sea, los arrastra. Porque ese término, el kisi, el término griego el kisi, significa las dos cosas. Significa atraer y significa arrastrar. Entonces es con el contexto que nosotros vamos a traducirla como debe ser. Si nosotros buscamos, por ejemplo, a 2 Corintios capítulo 5, verso 20, dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y Dios ruega a través de nosotros reconciliados con Dios. O sea, Dios ruega, Dios no obliga. De modo que, teniendo eso como contexto, entonces debíamos traducir: Dios atrae, no Dios arrastra. Además, tenemos muchos ejemplos bíblicos de que Dios no forza a nadie a ser santo. Como yo decía en una intervención nuestra, en un estudio, no tiene gracia que una persona sea salva. Podría decir: bueno, no me dejaron de otra, no me dieron más opción. Yo soy salvo porque Dios se metió en mí y me cambió todo para que yo sea salvo. Ya yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Yo no puedo decir que es por mi gusto ni por mi voluntad, porque Dios me arrastró para que yo me salvara. Eso es lo que predica el calvinismo. Y no tiene asidero bíblico. Ellos tienen que tomar algunas porciones que parecen decir algo que los favorece, pero entonces las porciones que no lo favorecen, ellos le llaman versículos difíciles. ¿Por qué? Porque no los favorecen. Pero son bastantes los versículos que no los favorecen. Hemos citado algunos aquí y es de lugar que lo sigamos citando. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿a quién? A un grupo limitado. Y dice aquí que estaba reconciliando consigo al mundo. Y esto es un contexto de Juan 3:16. Juan 3:16, que dice que Dios amó al mundo, a todo el mundo. Dios amó a sus criaturas. Todos los seres humanos somos criaturas de Dios y Dios nos ama. Y como Dios nos ama, entonces Él está haciendo todo lo posible para que nos salvemos. Por eso es lo que dice aquí, que estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, la palabra de reconciliación, en el versículo 20 de 2 Corintios 5, es que rogamos, que Dios ruega a través de nosotros reconciliados con Dios. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuánto vamos a encasillar dentro de esta expresión? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos se han perdido en el mundo? Un grupito pequeño, ¿no? Todos los seres humanos estábamos perdidos. Y digo estábamos en el caso nuestro, que ya hemos sido salvados, pero todavía queda el grueso, la gran mayoría, que están perdidos.
y que se nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Este es un tema que debemos seguir ampliando porque hay mucho por donde cortar. Vamos a volver sobre el punto en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga abundantemente.